Motor de inductancia monofásico de corriente alterna. El motor AC más usado es el de jaula de ardilla. Este está compuesto por un estator y un rotor. El rotor es el que gira, ya que necesita mantener un equilibrio en su polaridad, ya que el estator cambia su polaridad de acuerdo a la señal de entrada. Modelo eléctrico equivalente de un motor AC. Eléctricamente, un motor AC se puede representar por medio de este circuito, el cual consta de dos mallas principales, la malla de la izquierda representa el estator y la malla de la derecha representa el rotor. Este circuito consta de resistencias e inductancias, donde las inductancias se van a trabajar por medio de las reactancias y las resistencias por su parte real o pues su propia parte resistiva. El circuito de magnetización o de campo del motor AC podemos ver en la imagen de la izquierda cómo el estator envuelve el rotor y hace que éste gire por medio del flujo electromagnético teniendo polaridades iguales. En la parte de la derecha podemos ver los parámetros de un motor real que encontramos y cómo a partir de las reactancias hallamos las inductancias. Para la solución analítica del circuito del motor AC, se planteó el método de mallas, con el cual se hallan unas corrientes tanto del rotor como del estator. Acá se puede ver el código de MATLAB que se utilizó para comprobar los resultados. Aquí podemos encontrar los resultados para cada una de las corrientes, de forma cartesiana y en su magnitud. Podemos ver que se estableció el circuito propuesto anteriormente, donde se verificaron las corrientes de cada una de las mallas. En los amperímetros se puede ver la corriente medida en valores RMS y el voltaje medido también es en valores RMS. Aquí podemos encontrar los resultados obtenidos. En la corriente de la fuente, que es la misma corriente de la malla 1, o la corriente del estator, obtuvimos 241,5 amperios. En la corriente de campo, que sería la misma de la corriente de la malla 3, o la corriente del rotor, obtuvimos 231,7 amperios. Para la potencia de la fuente, la obtuvimos por medio del voltaje suministrado y la corriente de la malla 1, y obtuvimos 75,14 kilowatts. Para el factor de la potencia, utilizamos el ángulo phi, que fue hallado por medio del ángulo de la impedancia equivalente del circuito total. Para este obtuvimos 0,29. Para el voltaje del rotor, fue hecho por medio de la suma de los elementos por los que conducía la corriente I3, que fue de 226,12 voltios. Y aquí está la simulación en Proteus con las modificaciones planteadas. Podemos observar cómo cambió la corriente que pasa por el circuito y las resistencias y las bobinas permanecen en valores iguales a antes. Como dijo mi compañera, fue necesario volver a calcular las reactancias de cada uno de los inductores, ya que la frecuencia, que ahora es de 300 hercios, era mucho más alta que la anterior, la cual era de 60 hercios. La solución del circuito fue de la misma forma que se hizo anteriormente y se verificó en MATLAB. Igual que en el ejercicio pasado, se obtuvieron las corrientes de forma cartesiana y se expresó su magnitud. Cambios con respecto al circuito anterior. Al haber aumentado la frecuencia de 60 a 300 hercios, se pudo ver que las reactancias inductivas del circuito aumentaron en gran medida, lo que produjo que el circuito tuviera mayor resistencia al flujo de la corriente eléctrica. El factor de potencia del segundo circuito era más bajo que el del primer circuito, siendo el del segundo 6,7% y el del primer circuito 29,9%. Además de esto, el voltaje del rotor también disminuyó en gran medida al disminuir el voltaje de la fuente de alimentación y aumentar la frecuencia de trabajo de este circuito. Al aumentar la fuente de alimentación de un motor de inducción, también se pudo ver que esto aumenta en gran medida las corrientes eléctricas que fluyen a través de este, llegando a valores bastante altos. Se hizo una investigación del circuito puente rectificador de onda completa, tanto de su funcionamiento como de su estructura. Se pudo ver que este tipo de circuitos, ante la presencia de una señal de corriente alterna sinusoidal, cambian su funcionamiento dependiendo del segmento de la onda que esté pasando por ellos. Durante el primer segmento de una onda senoidal, o sea, valores positivos de voltaje, el circuito polariza únicamente dos diodos al mismo tiempo, los cuales serían D2 y D3, haciendo que fluya una corriente por la carga. Durante el segundo segmento de esta onda senoidal, el circuito polariza los otros dos diodos restantes, D4 y D1. De igual manera, la corriente fluye en la misma dirección por la resistencia de carga. Se hizo una investigación acerca de un diodo que tuviera un encapsulado compatible con el disipador. Para esto se revisaron diferentes datasheets y se encontró que el diodo rectificador 15ETH06 cumplía con estas características. En la determinación de los parámetros del rectificador de onda completa, se determinó un voltaje de entrada del primario de 110 voltios RMS, un voltaje de salida del secundario de 12 voltios RMS, se implementó un puente de diodos con los diodos de referencia 15ETH06, un capacitor de 10 microfaradios y una resistencia de 680 ohms. Se encontró que la ecuación para encontrar el valor RMS o valor eficaz de cualquier señal periódica x de t se basaba en la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral de 0 al periodo de la función al cuadrado por dt. Para la simulación en Proteus del puente rectificador de onda completa sin filtro capacitivo, fue necesario implementar un transformador de tap central, para el cual fue necesario definir un factor de acoplamiento como el voltaje del secundario sobre el voltaje del primario. Además, se implementó la referencia exacta de los diodos elegidos anteriormente, la cual es 15ETH06, como se puede ver en la imagen, y se colocó una resistencia de carga de 680 ohms. Para el análisis analítico del circuito, se halló el voltaje pico de la resistencia. Para esto, se utilizó la fórmula de el voltaje pico del secundario menos dos veces la caída de tensión del diodo. Además de esto, se halló el voltaje RMS de la resistencia, el cual se hizo por medio de la ecuación del voltaje pico de la resistencia dividido en raíz de 2. Para el voltaje en DC de la resistencia, se multiplicó dos veces el voltaje pico de la resistencia y se dividió en pi. Para la corriente RMS de la resistencia, es la misma corriente que pasa por los diodos y la misma corriente que pasa por el secundario. Es por esto que estas tres tienen el mismo valor.
Para la corriente de la fuente sin filtro capacitivo se hizo de manera teórica y de manera experimental. De manera experimental se hizo por medio de Proteus y se obtuvo una corriente pico de 0,749 amperios. De manera teórica se hizo por medio de la fórmula B sub S sobre B sub P es igual a I sub P sobre I sub S, y la corriente pico dio 2,29 miliamperios. Se puede observar una gran diferencia. En base a esto se indagó y se concluyó que Proteus estaba aplicando mal el factor de conversión, ya que se hizo el cociente I sub P sobre I sub S en base a las corrientes que botaba de manera experimental y no era el mismo factor de acoplamiento que se había determinado inicialmente en el transformador. Acá se puede ver la corriente de la fuente. Con respecto a la corriente de los diodos para el circuito rectificador sin filtro capacitivo, se puede ver que las corrientes teóricas obtenidas fue de 14.9 miliamperios corriente RMS y 21.07 miliamperios la corriente pico de los diodos. Además, se puede ver que las corrientes experimentales obtenidas mediante Proteus alcanzaron valores máximos de aproximadamente 19.5 miliamperios. Las pérdidas en el diodo sin filtro capacitivo se hicieron por medio de la siguiente fórmula: voltaje umbral del diodo por la corriente media del diodo más la resistencia dinámica del diodo por la corriente eficaz o RMS del diodo al cuadrado. La resistencia dinámica del diodo se halló por medio del datasheet del diodo 15ETH06. Para las pérdidas en el diodo sin filtro capacitivo, se halló la resistencia interna del diodo por medio de la curva de corriente versus voltaje que se hallaba en el datasheet de este. Se analizó la curva a la temperatura de juntura de 25 grados centígrados. Se pusieron 2 puntos, se trazó una recta, de modo que se pudiera hallar la pendiente de esta para así calcularle la inversa y determinar la resistencia interna del diodo, la cual nos dio de 0,0611 ohms, para finalmente obtener una pérdida en el diodo de 0,0260 watts. El voltaje de la carga sin filtro capacitivo de manera teórica dio 14.37 voltios. De manera experimental podemos ver la curva donde el máximo es de 13.2 voltios. Para el cálculo de la eficiencia de rectificación fue necesario analizar la fórmula de potencia de resistencia sobre potencia del secundario, ya que esta fórmula lo que me dice es cuánta potencia se ha perdido de la que le entregó el secundario a la carga debido a la caída de tensión que poseen los diodos. Como resultado obtuvimos que esta eficiencia de rectificación para este circuito era de 84.67%. Acá se puede ver la simulación en Proteus del puente rectificador con filtro capacitivo. Podemos observar que los diodos y la resistencia y la fuente no cambian con respecto al circuito anterior, lo único que se le añade es el capacitor de 10 microfaradios. Cálculos teóricos del puente rectificador con filtro capacitivo. Para analizar este circuito, se implementaron diferentes métodos de análisis, como es la sumatoria de voltajes, sumatoria de corrientes que entran y salen de un nodo, y además se implementaron fórmulas de electrónica análoga para poder determinar los voltajes DC en la carga resistiva. Fue necesario también implementar un análisis fasorial con respecto al capacitor para así poder hallar la corriente que pasaba por este y determinar la corriente que pasaba por los diodos y por ende en el secundario. Los siguientes resultados para el puente rectificador con filtro capacitivo se hallaron de manera similar a como se hallaron anteriormente. Para la corriente del capacitor fue diferente, ya que esta se tuvo que poner en términos fasoriales de su reactancia capacitiva, y ahí se hizo la fórmula de voltaje del capacitor sobre la reactancia del capacitor, y eso me daba la corriente del capacitor. La corriente de los diodos fue hecha por medio de la suma de la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor, y esta es la misma corriente del secundario. La corriente del primario se hizo por medio de la fórmula que me dice la relación de transformación. El cálculo de la corriente de la fuente con filtro capacitivo fue hallada por medio de la ecuación B sub S sobre B sub P es igual a I sub P sobre I sub S, la cual me enuncia la relación de transformación. Se obtuvo que hay una corriente en el primario RMS de 6.27 miliamperios y una corriente en el primario pico de 8,867 miliamperios. Sin embargo, a la hora de corroborar esta corriente con el software Proteus, se pudo ver que la corriente que sensaba RMS Proteus era de 0,49 amperios y la corriente pico de 0,692 amperios. Como se puede ver, estos valores de corriente no coinciden. Se puede ver a que el software Proteus está aplicando mal la relación de transformación. Acá se puede ver la curva de la corriente de la fuente que tiene un máximo de 815 miliamperios. La corriente de los diodos con el rectificador que tenía el filtro capacitivo dio teóricamente 57.5 miliamperios RMS y 81.3 miliamperios pico. Acá se puede ver la forma de onda que tienen la superposición de las señales del ciclo positivo y del ciclo negativo de la onda sinusoidal. Como se dijo anteriormente, se calcularon las pérdidas en el diodo con filtro capacitivo mediante esta ecuación. Las pérdidas en el diodo con filtro capacitivo se hallaron exactamente igual a como se hizo anteriormente. Finalmente se obtuvo que el diodo posee una pérdida de 0,1058 watts. Acá podemos ver el voltaje de la carga con filtro capacitivo. De manera teórica dio 14.37 voltios y de manera experimental dio un máximo de 13,2 voltios. Para hallar la eficiencia de la rectificación con filtro capacitivo se hizo exactamente igual que con el circuito sin filtro capacitivo, hallando la potencia de la resistencia y la potencia del secundario. Esta vez se obtuvo que la eficiencia de rectificación era de un 28.07%, siendo más bajo que la vez anterior. Cambios con respecto al circuito anterior. Al añadir el capacitor genera una variación en la señal de salida que ve la carga, ya que se añade un voltaje de rizo de más, el cual hace que la señal que originalmente era senoidal se vuelva de una forma más de corriente directa, o sea, más recta. La corriente de la carga ya no es la misma corriente que posee el secundario, ya que hay un capacitor de más que roba parte de esa corriente.
En Proteus se puede observar que el voltaje de rizo es de aproximadamente 4.4 voltios, lo que se indica como un voltaje muy grande y por lo tanto es un motivo por lo cual las ecuaciones para el circuito rectificador con capacitor no dan valores que deberían dar si se tuviera un voltaje de rizo más pequeño. Al añadir el capacitor, al cambiar de ciclo, la tensión de la carga debería caer sin estar con el capacitor, pero como es el capacitor, entonces el voltaje en la carga sigue el comportamiento del capacitor, el cual es de descarga. Y cuando el voltaje debería comenzar a ascender nuevamente desde un punto cero, gracias al capacitor, este no lo hace, sino que empieza a ascender desde un punto más alto, creando un voltaje de rizo. Para hallar la resistencia de carga RL crítica para que el rectificador sin filtro capacitivo necesite disipador, se halló la potencia máxima obtenida en el datasheet de estos diodos, de modo que se pudiera determinar la corriente que pasaría por los diodos a esta potencia, ya que se tenía el voltaje. Con esta corriente se pudo hallar la resistencia límite, ya que se conocía el voltaje de la resistencia y la corriente. Esta resistencia límite dio de 5,55 ohms, y esta sería la resistencia mínima que usaría el circuito para no usar disipador en sus diodos. Se hizo al igual que en el mismo procedimiento que para el rectificador sin filtro capacitivo, con la diferencia de que se implementó un análisis fasorial sobre el capacitor para poder hallar la corriente de este y a su vez hallar la corriente de la resistencia. Con esta corriente podríamos hallar la resistencia límite, la cual fue de 6,8486 ohms, y esta sería la resistencia mínima para que el circuito no tenga que usar disipador en sus diodos. La corriente RMS a la potencia por el ejercicio fue de 1.5146 amperios y la corriente pico del diodo fue de 2.142 amperios. Ambas corrientes fueron halladas a la potencia dada en el punto inicial del ejercicio. Acá se puede ver la gráfica de la corriente AC en el secundario, la potencia dada a gráfica en Proteus, la cual dio un máximo de corriente de 2.15 amperios. Acá se puede ver la gráfica de la corriente en AC con el efecto de la rectificación a la potencia dada. Para poder hallar esta gráfica se tuvo que variar el valor de la resistencia de carga para poder encontrar la corriente necesaria de la potencia dada en el ejercicio. El tipo de contacto que se decidió usar fue el contacto directo más pasta de silicona. Se decidió usar este tipo de contacto ya que el encapsulado que se manejaba era el TO220. En la tabla que buscamos de resistencia térmica entre la cápsula y el disipador, este tipo de contacto era el más bajo, era el que poseía una resistencia térmica más baja al ser de 0.5. Para el diseño del sistema de disipación se realizó el siguiente diagrama, en donde se puede ver que cada rama representa las temperaturas y las resistencias térmicas que hay en cada uno de los diodos. Las resistencias junto a las cápsulas que aparecen en esta parte fueron obtenidas a partir del datasheet, y las resistencias cápsula-disipador a partir de la estrategia de contacto entre la cápsula y el disipador, la cual es de contacto directo más pasta de silicona. Para el análisis térmico del sistema, se halló la potencia total de cada una de las ramas. Cada rama poseía una potencia de 2,7846 watts, obteniendo así que la suma de estas cuatro era de 11.13 watts. Se determinó un factor de seguridad de 0,6 para economizar en el tamaño del disipador. La temperatura de disipación máxima de un diodo sin disipador a la potencia planteada era de 194.92 grados centígrados. La temperatura de disipador obtenida era de 100,82 grados centígrados. Esa temperatura se halló por medio de la temperatura de juntura máxima por el factor de seguridad K menos la temperatura del disipador igual a la potencia dada por la resistencia juntura cápsula más la resistencia cápsula disipador. Además de esto, se hallaron las temperaturas de las cápsulas de cada una de las ramas. En todas dio un resultado de 102.21 grados centígrados, ya que todas poseen las mismas características. Se halló que el incremento de temperatura de los cuatro diodos debido a su trabajo que tendría el disipador acoplado a esto sería de 75.82 grados centígrados. Y finalmente la resistencia de disipador ambiente hallada fue de 6,8122 grados centígrados por watt. Esta se halló mediante la fórmula temperatura del disipador menos temperatura ambiente es igual a la potencia total, o sea, 11.13 watts, por la resistencia de disipador ambiente. Esta resistencia lo que nos indica es que si se llegase a usar una resistencia más grande de esta, evitaría que se disipara correctamente el calor que emite el dispositivo semiconductor. Por lo tanto, la temperatura de la juntura excedería la temperatura de la juntura máxima por el factor de seguridad 0.6, lo cual es 105 grados centígrados. Para la propuesta de disipador comercial para el diseño de disipación térmica realizado, se buscó inicialmente un disipador el cual pudiera cumplir las características necesarias para llevar a cabo el sistema planteado anteriormente, como la resistencia de disipador ambiente tendría que ser menor a esta para poder utilizarlo. Por lo tanto, se revisó el tipo de encapsulado que tenía el diodo, la resistencia de disipador ambiente y el número de diodos que se podían conectar a ese mismo disipador. Se eligió el disipador SK6850SA, ya que este tenía compatibilidad con el encapsulado TO220 y la resistencia térmica era menor a la resistencia de disipador ambiente, la cual era de 5,85 grados centígrados sobre watt máximo, como podemos ver en la gráfica que está en la imagen de la izquierda. Además, soportaba hasta 4 diodos en el encapsulado. Acá se puede observar el diseño del sistema de disipación, que es parecido para el de 4 diodos, sino que esta vez se separaron con los 2 diodos que conducen en un ciclo y los otros 2 diodos que conducen en otro ciclo. Se separaron el primer segmento y el segundo segmento. Además de esto, podemos observar que 2 diodos utilizan un mismo disipador. Para el análisis térmico del sistema, exactamente para el primer segmento, se determinó la potencia total de ambas ramas, lo cual nos dio 5.5692 watts. Se determinó el mismo factor de seguridad que se había determinado en el circuito anterior, el cual era de 0,6K
La temperatura de disipación máxima de un diodo sin disipar la potencia planteada dio de 194.922 grados centígrados, exactamente igual que antes. La temperatura del disipador también se halló a partir de la misma fórmula que se había implementado antes, dio el mismo valor de 100,82 grados centígrados. Las temperaturas de las cápsulas también dieron el mismo valor, 102.21 grados centígrados en ambas ramas. El incremento de temperatura de los dos diodos debido a su trabajo que tendría el disipador acoplado a estos fue de 75,82 grados centígrados y finalmente la resistencia de disipador ambiente obtenida para disipar el calor que emanan los dos diodos conectados a ese disipador debería ser de 13,6141 grados centígrados por watt. Y aquí está el análisis analítico que se hizo para el segundo segmento, que es exactamente igual al que se hizo para el primer segmento. Para encontrar el disipador adecuado que pudiera cumplir la labor de poder disipar correctamente la temperatura que emanaban dos diodos al mismo tiempo, se buscaron en una gran cantidad de fichas técnicas y datasheets para así poder obtener el PPL 0750B, el cual soporta un acoplamiento con encapsulados TO220 y tiene una resistencia térmica máxima de 5 grados centígrados por watt.